Hola, saludos a toda la gente que va llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando, que nos vean en diferido, como por ejemplo Kawazu, bienvenido. I love you, no se puede hacer justicia con el tiempo de los i. Ok, gracias Tomás por la información de datos de la cuestión. No, gracias a ustedes por estar aquí en el programa. Marco Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis 2, bienvenido, muchas gracias. Saludos a Argentina. Gary ML, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a España. Bueno, perfecto, pues gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros y todos los que vayan llegando. Vamos a ver qué temas vamos a ir tratando. Bueno, hace una semana o así hicimos aquí un directo, bueno, un directo, sí, un directo que luego yo lo hice en vídeo sobre cacerías humanas en la guerra de Bosnia, ¿no? Hola, Kawazu, muchas gracias. Ok, extranjeros adinerados pagaron decenas de miles de convertirse en francotiradores de fin de semana y disparar a civiles durante el asedio de Sarajevo, según las acusaciones que investigan las autoridades italianas. Se ha iniciado una investigación sobre las afirmaciones de que los entusiastas de las armas y los extremistas de extrema derecha viajaron a la ciudad devastada por la guerra en la década de 1990 con rifles de francotirador para eliminar a los bosnios aterrorizados por diversión. Los extranjeros de Italia, Estados Unidos, Rusia y otros lugares están acusados de pagar a las fuerzas serbias para que participaran en el tiroteo durante la guerra de Bosnia. Bueno, pues normal, o sea, pues lo mismo. Ok, perfecto. Saludos a la gente que va llegando. Wolfpack, bienvenidos. Saludos a Argentina. Luis 2, ¿qué ha pasado? ¿En qué sentido? No sé. ¿Dónde anda René? ¿Y fulanito de tal por cual? No sé, eso... Eso solo viene en el chat cuando es tertulia del domingo, ¿no? O sea, no... No vienen aquí. Eso en el canal de Jorge Vázquez, quizá. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Voy a ver si se puede hacer justicia. ¿Qué ha pasado? No sé en qué sentido. Ok, bueno, ¿por qué? ¿Por qué les recuerdo que hicimos ese video? Rusia prohíbe el satanismo. Bueno, hace tiempo ya de eso. Ok, bueno, acaba de salir otra actualización sobre este asunto, ¿no?
El alto mando serbio que organizaba los safaris humanos en Bosnia era un agente de la CIA. ¿Qué les parece? Noticia más antigua y eso lo sacó Italia, creo. Sí, bueno, sacaron lo de las cacerías humanas, pero no de que el que lo montaba era agente de la CIA. Ok. Según lo filtrado, millonarios italianos pagaban entre 80.000 y 100.000 euros por viajar en un vuelo de Trieste a Belgrado de la compañía serbia Aviogenex para desempeñarse como francotiradores contra los civiles. Las informaciones que están saliendo sobre los safaris humanos en Sarajevo durante la guerra de Bosnia señalan a Jovica Stanisic como el oficial serbio encargado de organizar los viajes de los millonarios francotiradores. De hecho, la investigación de la justicia de Milán apunta a Stanisic como coordinador de estos viajes bajo la apariencia de excursiones de caza. La prensa italiana ha destapado que la Fiscalía de Milán abre esta investigación sobre los francotiradores que desde 1992 a 1996 asesinaron en la ciudad sitiada de Sarajevo a más de 11.000 civiles. Desde las colinas, los francotiradores disparaban a los transeúntes que no tenían más remedio que pasar por esa calle y exponerse a ser abatidos. Según lo filtrado, millonarios de ese país pagaban entre 80.000 y 100.000 euros por viajar en un vuelo de Trieste a Belgrado de la compañía serbia Aviogenex para desempeñarse como francotiradores contra los civiles. O sea, como si fueran de safari al África, ¿no? Donde pagas, pues no sé, por una cabra pagas 50.000, por un elefante pagas 100.000 y así, ¿no? Tienen pegado a Gaza como hacen cacería gratis los italianos y te hablan de un caso muy antiguo, pero estos italianos son cómplices del genocidio palestino. También, también. Sí, bueno, en Gaza pues deben ir pues ricos israelíes, ahí judíos de todo el mundo deben ir a hacer esas cacerías. Son un desastre los italianos, pero claro, no todos, o sea, los que denuncian al genocidio palestino. Los traumas de la miseria humana no es un invento. ¡Wey! Saludos, José Cruz, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a México. La realidad, yo no tengo nada que ver con el Donald Trompeta, yo tampoco. La gente está loca, sí, cada vez más. Ok, el escritor y periodista italiano Ezio Gavazzeni es quien ha presentado una nueva denuncia ante los magistrados italianos. Gavazzeni está trabajando con el abogado Nicola Brigida y el ex juez Guido Salviniu y dicen haber reunido a varios testigos y han llegado a la conclusión de que Jovica Stanisic desempeñó un papel clave en el servicio. ¿Pero quién es exactamente Jovica Stanisic? Los medios se están limitando a señalar que es el ex jefe de la Dirección de Seguridad del Estado SDB de Serbia y que fue condenado en 2023 a 15 años de prisión por crímenes en 7 municipios de Bosnia y Herzegovina. Pero si investigamos un poco más y nos documentamos en el juicio contra él, descubrimos que, detrás del alto cargo de Milosevic, lo que en realidad se encontraba era un agente de la CIA. La documentación mostrada en su juicio, según revelaba Los Angeles Times,
el 1 de marzo de 2009, explicaba que, durante 8 años, Stanisic fue el principal contacto de la CIA en Belgrado. En reuniones secretas celebradas en barcos y casas seguros a lo largo del río Sava, compartió detalles sobre el funcionamiento interno del régimen de Milosevic. Proporcionó información sobre el paradero de los rehenes de la OTAN, ayudó a los agentes de la CIA en la búsqueda de fosas comunes y contribuyó a que la agencia estableciera una red de bases secretas en Bosnia. Y ayudó con todo eso y todavía lo meten en la cárcel. Stanisic fue reclutado por el agente de la CIA William Lofgren. Los dos espías forjaron una relación clandestina que permaneció oculta. La verdad la sacó a la luz el serbio cuando se vio frente al Tribunal Internacional para los Crímenes de la antigua Yugoslavia. La CIA presentó ante el tribunal un documento clasificado que detallaba las contribuciones de Stanisic y daba fe de su valioso papel. El documento permaneció sellado, pero fuentes de The Angeles Times revelaron su contenido. Me pregunto cuántos en los gobiernos de Putin, Maduro, etcétera, trabajan para la CIA. Nadie sabe nada. Pero esa gente duerme bien de noche, su conciencia no les molesta nada. Pues no lo sé, igual no tienen conciencia. Ok. Según se reveló en las sesiones del juicio de 2021, Stanisic entró como agente de la CIA en 1991. Un año antes de comenzar el sitio de Sarajevo y los francotiradores. De hecho, según publicó el canal N1 Info, afiliado local de la CNN en la antigua Yugoslavia, en 1993 guió a la CIA para encontrar fosas comunes en Bosnia. El agente Lofgren, ya jubilado en las fechas del juicio, dijo que la agencia redactó el documento para demostrar que esta persona supuestamente malvada hizo mucho bien, en referencia a su colaboración con la inteligencia estadounidense. Otros agentes de la CIA que prestaron servicio en la región defendieron a Stanisic como uno de los suyos y afirmaron que nunca vieron en él que estuviera involucrado en crímenes de guerra. Al contrario, lo consideraban un aliado clave en una situación que se descontrolaba rápidamente. El ex embajador británico en Serbia, Sirivo Roberts, quien prestó servicio en Belgrado de 1994 a 1997, declaró en 2019 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya que el ex jefe del Servicio de Seguridad del Estado SDB de Serbia, Jovica Stanisic, era un agente secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Lo contaba nada menos que Radio Slobodna Europa, la radio creada para esa región por el gobierno de Estados Unidos en el marco de Radio Free Europe Radio Liberty. En el juicio contra Stanisic, el embajador Roberts tuvo que presentarse como testigo de la defensa, cuando sugirió que la información de que Stanisic era un agente secreto de la CIA, publicada en 2016 en su libro Conversaciones con Milosevic, era fiable. Al ser preguntado por el fiscal sobre el origen y la veracidad de esta información, Roberts respondió que el gobierno británico no le permitía hablar de estas cosas y que había sido advertido recientemente de que debía respetar la ley de secretos oficiales. Al preguntársele qué sabía el gobierno británico sobre Stanisic, el testigo dijo que no quería entrar en detalles, ya que una condición para su testimonio era que no se le preguntara sobre recopilación de inteligencia. Pero el embajador británico recordó que Londres había aprobado el contenido de su libro, donde señalaba el papel de agente de la CIA del serbio, lo que suponía la confirmación por parte del Reino Unido de su afirmación. La complicidad de Stanisic con la CIA le llevó a contribuir a la liberación de 388 soldados de la OTAN que habían sido tomados como rehenes, despojados de sus uniformes y atados a árboles como escudos humanos contra los bombardeos de la OTAN. En su propio relato escrito, Stanisic afirmó haber negociado la liberación con el apoyo de la dirección de la agencia. En aquel entonces, el director de la CIA, John M. Deutsch,
tenía una estrecha relación con el que ahora es investigado por organizar los safaris humanos en Sarajevo. Lo invitó a la sede de la CIA en 1996 y un itinerario de la visita indica que Stanisic recibió una cálida bienvenida. Eso ocurría justo después del sitio de Sarajevo, donde se habían producido las masacres de francotiradores. El jefe de espías serbio fue llevado a escuchar jazz al Club Blues Alley en Georgetown, Virginia, y conducido hasta la costa este de Maryland para una cacería de aves. Deutsch incluso le regaló a Stanisic una escopeta Parker de 1937, un arma clásica admirada por los coleccionistas. En el Tribunal Internacional, la CIA se vio en el compromiso de tener a un agente suyo acusado de crímenes de guerra. Por ello, la agencia se negó a comentar el documento. Debido a que su contenido es clasificado, la carta solo podría ser considerada por el tribunal en sesión privada. Funcionarios judiciales indicaban que no estaba claro si el documento sería de gran utilidad para la defensa de Stanisic o si se utilizaría principalmente para solicitar una sentencia más leve en caso de ser declarado culpable. Quizás si le fue de utilidad su colaboración con la CIA y por ello el 30 de mayo de 2013 el tribunal lo absolvió por su participación en las guerras. El problema es que el veredicto fue revocado el 15 de diciembre de 2015 tras una apelación exitosa de la Fiscalía. Un nuevo juicio comenzó en 2017 y en 2021 fue declarado culpable y condenado a 12 años de prisión, que posteriormente se elevaron a 15. Se le pedía cadena perpetua. El pasado mes de julio fue trasladado a Alemania a cumplir su condena. En conclusión, se escribirá mucho sobre esos tremendos safaris de multimillonarios europeos que pagaron grandes cantidades de dinero por ir a asesinar a civiles a Sarajevo, y se extenderán sobre las implicaciones del ejército serbio, pero parece que se está olvidando el detalle de que esos oficiales serbios que organizaban las cacerías, más que al servicio de Milosevic, estaban a la orden de la CIA de Estados Unidos. Pero bueno, o sea, si era agente de la CIA, lo de las cacerías humanas, ¿se lo ordenó la CIA o se lo ordenaron los serbios? Porque claro, trabajaba para los dos. Pero bueno, la CIA tiene que haberlo sabido. ¿Cómo puede ser que sea? Vamos a ver si se puede hacer justicia. Imperio continental de los satanistas visten de negro y siempre están engañados. Gothic, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludos a Uruguay. Muchas gracias. Me alegro de verte por aquí. Ok. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, todo esto es la información que acompañaba el... ¿Esto qué es? Naciones Unidas. Mecanismo residual de tribunales penales. Vale, pero ¿esto qué tiene que ver con el tío este? Esto básicamente es de la forma que se organiza el tribunal. Bueno, pero o sea, los 15 años de cárcel son por otros crímenes, no es lo de... O bueno, o es en parte, pero también está condenado por otras cosas, parece, ¿no?
El juicio del espía serbio desvela su alianza con la CIA. Esto es de 2009, durante el juicio, ¿no? Safaris en Bosnia y inodoros de oro en Ucrania, la realidad supera la ficción. Sí, y tanto, y tanto. Algún día, y tráfico de órganos en Israel. Andrea Castillo, bienvenida, muchas gracias. Saludos a Uruguay. Los perros de los ricos tienen miedo. Los perros de los ricos comen mejor que nosotros, desgraciadamente. Ok. Por la noche, cuando los jardines están vacíos y las lámparas a lo largo de los senderos son la única fuente de luz, el parque Topsider en las afueras de Belgrado es un lugar perfecto para encontrar espías. Fue aquí en 1992 cuando la antigua Yugoslavia estallaba en violencia étnica, cuando un agente de la CIA cauteloso se acercó al senador del parque y estrechó la mano de un agente de inteligencia serbio. Jovica Stanisic tenía una mirada fría y una reputación siniestra. Fue el jefe de la inteligencia del presidente serbio Slobodan Milosevic, y muchos lo consideran el cerebro de un régimen que dio al mundo un término escalofriante, limpieza étnica. Pero el agente de la CIA, William Lovgren, necesitaba ayuda. La agencia quedó prácticamente ciega después de que Yugoslavia se rompiera en una guerra civil. Se habían desatado combates en Bosnia y Herzegovina. Milosevic era visto como una amenaza para la seguridad europea y la CIA estaba desesperada por obtener inteligencia interna en la agitación. Pero si lo de Yugoslavia lo montaron los propios gringos, ¿qué está diciendo? O sea, lo de Yugoslavia, bueno, puede ser que no tuvieran información de algunas cosas, pero o sea, la guerra la provocaron ellos. O sea, básicamente cuando Yugoslavia estuvo unida, les interesó tener, vale, ¿cómo te diré? Durante la Guerra Fría, Revuelta Global, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, saludos a España, muchas gracias, a ver si se puede hacer la revuelta del frenopático. Ok. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Ah, ok, disculpen. Estaba diciendo que durante la Guerra Fría a Estados Unidos les interesó dividir el bloque socialista y por eso ellos financiaban a pues a comunistas disidentes, ¿no? Financiaron a Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, financiaron a Mao Zedong y luego a Deng Xiaoping cuando los chinos se pelearon con los rusos y financiaron también a Pol Pot, el camboyano. Entonces, bueno, en el caso de Yugoslavia, pues la financiaron, ¿no? Pero claro, en el año 91, 92, con ya los regímenes comunistas de la Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumanía, o sea, todos estos regímenes comunistas habían caído y la Unión Soviética también se había desintegrado y ya no era comunista, entonces Yugoslavia había perdido su utilidad, o sea, ya no solo había perdido su utilidad, sino que se había vuelto un estorbo, ¿no? Porque um, si Yugoslavia seguía existiendo, pues bueno, ¿cómo te diré? Podía ser un foco ahí de una ideología que ellos querían erradicar, ¿no? Lo mismo que Albania, lo mismo que Cuba, lo mismo que Corea del Norte, lo que pasa que, bueno, en los casos de Cuba y Corea del Norte, pues bueno, todavía no han logrado
erradicarlos, ¿no? Pero bueno, la operación que hicieron fue la siguiente, o sea, les dijeron a los movimientos independentistas de las repúblicas de Yugoslavia, o sea, los independentistas croatas, eslovenos, bosnios, kosovares, etcétera. Bueno, si ustedes se declaran independientes y tal, nosotros les vamos a apoyar, les vamos a dar dinero. Entonces, ellos incentivaban el independentismo con la, y bueno, como siempre, con la estelar actuación de George Soros, ¿no? George Soros, George Soros también financió toda esa mierda, ¿no? Y no, o sea, no me lo estoy inventando. Ellos mismos lo reconocen. Vamos a ver, si nos vamos a las páginas del propio George Soros, de la Open Society Foundation y tal. Ok, aquí está, Open Society Foundation, o sea, la página de George Soros, ¿no? Reflexionando en la intervención de 50 millones de dólares de George Soros en Bosnia, 25 años más tarde. Según el almanaque de filántropos estadounidenses de 2017, la intervención de la Open Society Foundation en 1993 en Bosnia fue uno de los grandes logros en la historia de la filantropía. Claro, lograron que se mataran unos a otros, ¿no? Los gobiernos occidentales, dice el almanaque, eran patéticamente lentos e inadecuados en su respuesta de la limpieza étnica en Bosnia, que mataron a decenas de miles. Una limpieza étnica que ellos mismos provocaron. A ver, ¿qué es esto? Mira, aquí está. El mismo periódico que estábamos leyendo antes, Los Angeles Times. 26 de enero de 2001. La semilla del dinero para la democracia. Es un logro que el financiero húngaro de nacimiento, George Soros, no esconde. Perdón, al revés, que no presume, presume. Presumir sobre ello, después de todo, podría hacer su misión para construir la democracia más difícil. Bueno, sí que lo presume, lo pone en sus páginas web, o sea. Pero el filántropo multimillonario tranquilamente jugó un rol clave en el dramático derrocamiento el año pasado del presidente Slobodan Milosevic. Su red de fundaciones Soros ayudaron financieramente a varios grupos prodemocráticos, incluyendo la organización de estudiantes Otpor, que lideraron la resistencia de base contra el autoritario líder yugoslavo, o sea, una revolución de color, básicamente, ¿no? O sea, te lo empaquetan bonito y tal, pero una revolución de color, ¿no? Nosotros estábamos aquí para apoyar el sector civil. La gente que estaba luchando contra el régimen de Slobodan Milosevic los últimos 10 años, dijo Velimir Kurgus, de la red de la rama de Belgrado de la red de Soros. La mayoría de nuestro trabajo era secreto. Los esfuerzos de Soros en Yugoslavia reflejan solo una pequeña parte de su enorme apoyo financiero la última década. Primero decenas de millones y luego cientos de millones para financiar grupos democráticos en el antiguo mundo comunista, ¿no? Y luego me encuentro yo por ahí este trabajo que logró que lo expulsaran de Bielorrusia en 1997, ha ayudado a reforzar a cientos de ONGs en países que hasta 1999 estaban casi todos dirigidos por partidos comunistas. En Europa Oriental,
busque a un grupo independiente que promueva el entendimiento étnico, la prensa libre, la ayuda a los discapacitados y a los pobres, y seguramente que parte de su dinero viene de Soros. Este hombre parece estar en todas partes. Y bueno, luego me encuentro artículos por ahí diciendo, no, Soros es comunista, no sé qué, pero si él fue el que financió la caída de estos regímenes, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro. Construyendo la sociedad abierta en los Balcanes occidentales. Esto es Open Society Foundations, ¿eh? O sea, esto es la página web del propio Soros, ¿no? Construyendo la sociedad abierta en los Balcanes occidentales entre 1991 y 2011. En junio de 1991, George Soros fundó la Fundación de Soros en Yugoslavia para crear reformas en todas las repúblicas del país. En los siguientes meses y años, luchas entre varias fuerzas en la región aumentaron y la comunidad internacional expandió su presencia para asistir a los civiles a parar los crímenes de guerra. Sí, claro. La Fundación Open Society estableció fundaciones en el país después de que el país emergió de la violenta desintegración de Yugoslavia. 20 años más tarde, tal como deja ver este reportaje, ha habido un progreso en reforzar la democracia y los valores de la sociedad abierta en la región. Claro, la sociedad abierta, ¿no? En fin. Bueno, y ahí te puedes bajar la mierda esta, ¿no? 96 páginas, bueno. Si eso les dejo el link, el que lo quiera leerlo. No voy a perder tiempo con esta mierda. Nunca más. Bueno, okay. Bueno, pero lo que les decía, o sea, Yugoslavia se dividió, o sea, básicamente los que lo pusieron en los que lo pusieron en marcha fueron básicamente pues Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y bueno, Soros pues fue allí para, pues bueno, para dar la puntilla, ¿no? Que bueno, parece que con Trump no se lleva muy bien. No sé si lo de Trump y esta enemistad entre Trump y Soros será postureo, porque en el pasado hicieron negocios, ¿no? O sea, se compraron y se vendieron edificios y tal, ¿no? Entonces, pues no sé. Quizá entonces se llevaban bien, luego se pelearon, porque bueno, ustedes saben que antes Trump era demócrata, ¿eh? O sea, se hizo republicano en el 2015, pero bueno. Um, no sé si será postureo o qué, pero sobre todo bajo gobiernos demócratas, Soros ha, ¿cómo te diré? Ha sido como el machaca del gobierno de Estados Unidos en países en los que ellos querían intervenir. Porque claro, si van ahí a esos países agentes de la CIA y empiezan a repartir dinero, pues bueno, la prensa y el gobierno de ese país y tal dirá, ¿qué mierda es esto? Oye, esto es intervención en los asuntos internos y tal. En cambio, si lo hace una ONG, pues como que, ¿cómo te diré? Es una negabilidad plausible. Pueden decir, no sé, la Fundación Soros es una ONG independiente, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Bueno, ¿qué se cuentan por aquí? Si húngaro, bueno, si húngaro significa haber nacido en Hungría, pues sí, es húngaro de nacimiento, pero esta gente no tiene nacionalidad. El hijo puta este tiene varios pasaportes. Tiene pasaporte húngaro, tiene pasaporte israelí, tiene pasaporte yanqui, tiene pasaporte británico. O sea, estos hijos de puta tienen... No entiendo por qué un tipo como Soros tiene tanto poder. Oye, pues sí, brother. Pues si yo tuviera 30.000 millones, pues también tendría poder. No te jode. Y con la edad que tiene puede mantener sus negocios, puede mantener... Bueno, ahí está su hijo también, ¿no? El hijo no, el hijo, y el hijo, ¿sabes? El hijo se casó con, ¿cómo se llama la zorra esa? Huma Abedin. Huma Abedin la, era la jefa de personal de Hillary Clinton y está casada con el hijo de George Soros.
Este es el financista de las revoluciones de colores, con entramados secretos de ONGs de fines aparentemente buenos. Sí, exactamente. La muerte tiene un precio, claro. Sí, sobre todo en Bosnia, entre 80 y 100.000 dólares. La ONG secuestro de niños, no me sorprendería, adrenocromo. Yo pensé que el hijo de Soros era gay, bueno, pues no sé si igual. Nah, no creo, si fuera gay pues se hubiera casado con otro tío. Hoy en día ya, por lo menos en Estados Unidos y en Europa ya nadie se casa con una mujer para despistar que eres gay. Si eres gay, pues dices soy gay, punto. O sea, no. Nah, yo creo que, bueno, a lo mejor es bisexual o algo, pero bueno, la cuestión es que está casado con la zorra esta. Pero no creo que Soros ni la Open Society sea el jefe de todo esto. Seguramente hay otros haciendo cosas parecidas. Sí, sí, seguramente. Bueno, a Milosevic o sea, en la prensa occidental lo... Ahora se hacen pasar por gay para triunfar. Podría ser, podría, eso sí, se dice que algunos hacen eso. Um, a Milosevic lo presentan en la prensa occidental como si fuera una especie de demonio, porque, bueno, él murió en circunstancias un poco extrañas en la cárcel aquí en Holanda. La versión oficial es que murió de causas naturales y bueno, los rusos pidieron una autopsia alternativa y la autopsia alternativa no encontró nada raro, por lo que bueno, parece que simplemente se murió, aunque bueno, todo el trauma del juicio, la cárcel y tal podría haber acelerado su muerte. Pero bueno, el rollo es que Kosovo, en una región de Yugoslavia que era a su vez parte de Serbia, es un centro criminal de Estados Unidos que Estados Unidos usa para sus historias de narcotráfico, tráfico de órganos, tienen allí la base del Mujahideen, que es un grupo de oposición iraní que bueno, los tienen ahí para hacer operaciones contra Irán y todo este rollo. Y bueno, eh, Kosovo solo podía existir con el beneplácito de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en Kosovo, si ustedes van a Kosovo, en las calles tienen monumentos a gente como Bill Clinton, como Madeleine Albright, um, Hillary Clinton y demás, ¿no? No, el rollo es el siguiente, o sea, Kosovo ahora es un país musulmán, pero en realidad Kosovo es parte de Serbia y muchos países todavía lo consideran como tal. Por ejemplo, España todavía no reconoce la independencia de Kosovo. Para España, Kosovo sigue siendo parte de Serbia. ¿Por qué? Porque los albaneses llegaron ahí a partir de los años 50. Para los años 90 eran una mayoría. Y Milosevic quería poner un freno a todo eso. Quería que Kosovo siguiera siendo Serbia, que es lo que fue siempre. De hecho, Serbia empezó en Kosovo. O sea, Kosovo para los serbios es como, ¿cómo te diré? Como Asturias para los españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, como él iba contra los intereses de Estados Unidos, pues lo pintaron ahí como si fuera un demonio y tal, pero bueno, él solo intentaba defender los intereses de su país y ya está. Sebastián Robertis, bienvenidos, saludos. Plan Calergy en Europa invadidos de musulmanes y asiáticos como ratas y aquí en Buenos Aires también desbordados de gente foránea. Trump cuida sus fronteras y más de uno debería replicarlo. Like y salud. Bueno, he leído que Milei lo ha hecho más difícil para los extranjeros entrar en Argentina y tal. No sé si será verdad, pero bueno, si es verdad, pues bueno, bien para los argentinos, ¿no? Pero sí, lo del plan Calergy es verdad y bueno, parece que Kosovo fue, ¿cómo te diré? El,
el ensayo preliminar del plan Kalergi, o sea, probaron de hacerlo ahí en pequeño. El sendero izquierdo. El tiempo de adelante con los incineradores, que se oculta algo, guillotinas repartidas en el mundo. Bueno, eso, joder, no sabía lo de Kosovo y Serbia así, ¿eh? La FEMA, guillotinas repartidas en el mundo, capítulo 13 completo. Bueno, eso se lleva diciendo desde hace años, quizá las tienen preparadas por si acaso, mucho foráneo en Buenos Aires. Sí, y bueno, y se dice que todo eso, la que empezó el problema, o por lo menos lo agravó, fueron los K, que Cristina Kirchner, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, tenían una cosa que se llamaba el Plan Patria Grande, bajo el cual miles de bolivianos, paraguayos, venezolanos, uruguayos obtuvieron permisos de residencia y todo ese rollo y se pudieron quedar en Argentina, ¿no? Cuando bajo los gobiernos anteriores habían estado en situación ilegal. Aunque bueno, o sea, legales o ilegales, pues están ahí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si los legalizas les das unos derechos, ¿no? Si están en situación ilegal, pues siempre los puedes echar, ¿no? Eliminar los sobrantes del sistema operativo en el mundo. Empezó la inmigración en los 80, además tomas son lo peorcito de cada país, yo lo recuerdo. Sí, bueno, como aquí en Europa, ¿no? Que Marruecos nos envía la basura que hay en las cárceles y todo el rollo, ¿no? O sea, lo que hace Mohamed es cuando sale una patera dice, ¿queréis salir? ¿Queréis marchar? Ok, perfecto, pero os tenéis que llevar a estos también. O sea, les obliga a llevarse los criminales de las cárceles. Entonces el plan Kalergi lo crees real, Tomás, y tanto. Esto lo han montado los judíos, brother. Bueno, vamos a seguir con el hijo puta el agente de la CIA. A ver. Pero la gente de la CIA... Ok, eso ya lo leí. Así que en ese proceso nocturno los dos espías forjaron una relación clandestina que permaneció sin revelar. Durante 8 años, Stanisic fue el principal hombre de la CIA en Belgrado. Durante reuniones secretas en barcos y casas seguras a lo largo del río Sava, compartía detalles sobre el funcionamiento interno del régimen de Milosevic. Proporcionó información sobre la ubicación de rehenes de la OTAN. Ayudó a operativos de la CIA en la búsqueda de tumbas y ayudó a la agencia a establecer una red de bases secretas en Bosnia. O sea, un traidor, ¿no? Aunque bueno, le debieron pagar bien. Al mismo tiempo, Stanisic estaba creando escuadrones de la muerte para Milosevic que llevaban a cabo una campaña genocida. Según los fiscales del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1993 para juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos en las guerras balcánicas. Ahora, enfrentándose a un juicio en La Haya que podría enviarle a prisión de por vida, Stanisic ha enviado un marcador con sus aliados estadounidenses. En un movimiento sumamente poco común, la CIA ha presentado un documento clasificado al tribunal que enumera las contribuciones de Stanisic y atestigua su papel útil. Bueno, más o menos lo que hemos leído en el otro artículo, ¿no? Pero bueno, no le sirvió de mucho porque lo condenaron igualmente. Paraguayos, peruanos, bolivianos, chilenos, uruguayos, todos chorros, dicen que ahora están llegando venezolanos y haitianos. Y bueno, los venezolanos ya hace tiempo que están ahí. O sea, lo del plan Kalergi, o sea, es crear una mezcla racial que dé menos problemas. Porque, o sea, a ellos, o sea, por eso Soros financia toda esta mierda del multiculturalismo y tal. Porque o sea, ¿cómo te diré? A ver, las sociedades multiculturales, si bien son más inestables internamente, les dan menos problemas a los de arriba. O sea, a ver, ¿cómo te diré? Bueno, difícilmente van a ver ustedes un alzamiento popular en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque pues los negros tienen sus intereses, los italianos tienen otros intereses, los mexicanos tienen otros intereses, los judíos tienen otros intereses, o sea, son un montón de grupos diferentes que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Si por alguna puta casualidad se ponen todos de acuerdo, rápidamente van a salir las diferencias y tal,
que van a hacer que eso fracase, ¿no? Algunos de la derecha conservadora de Vox y tal dicen, no, no, es que esto es la islamización, que esto va a ser Eurabia y tal. Si bien el Islam va a tener un papel más importante del que tiene ahora y tal, a Soros y a toda esta gente no le interesa el rollo de Eurabia, porque si Europa se volviera musulmana, una los europeos podrían aglutinarse en torno al Islam y todavía plantar cara al nuevo orden mundial y todo este rollo, como ves en algunos países árabes. Entonces no les interesa tampoco una Europa islámica. Lo que les interesa es una mezcla de diferentes pueblos y culturas que vayan todos cada uno a su rollo. O sea, que sean pues 20% musulmanes, 15% latinos, 10% de Europa del Este, 7% hindúes, 5% chinos y así, ¿no? O sea, pero como siempre, el infinito y los judíos están por medio. No, no acabo de entender. Hay que judíos. Bueno, pues vamos a ir a otra cosa. En... A ver, disculpen, parece que me sacó talmudizado. A por ellos, que son pocos y cobardes. Ok, bueno, vamos a ir a otro tema. Bueno, habíamos hablado... A ver, no, esto no es lo que yo quería. Bueno, y hablando de lo del plan, ahora se escucha. La bolsa de Nueva York para mayor gloria de Dios. La bolsa de Nueva York, pues es el templo de los mercaderes, ¿no? Ok, lo del plan Calergy. Bueno, bueno, ya empezamos a ver algunas consecuencias, ¿no?
Ok. Johnny coge el bombardeo y lo eleva por el cielo, no cañón que alcance a Johnny ni rival que lo derive. ¿Quién es Johnny? ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer con las ventajas sociales? ¿Dónde está la verdad? Bueno, romped vuestras cruces y esclavizad a vuestras mujeres. Los cristianos, el principal objetivo del Islam radical, admite un informe de la inteligencia francesa. La Polla Records. ¿Están en Uruguay también? Ay, hijo, los enanitos buenos al patrón han de matar. Ok. ¿Dónde está el